Así que ahora que ya hemos hablado de la regresión lineal simple, queremos intensificar un poco las cosas y pasar a los escenarios un poco más realistas. Y esa es la regresión lineal múltiple. Pero como ya conocemos la regresión lineal, en realidad no será muy difícil para nosotros entender también la regresión lineal múltiple. Entonces, si piensas en la regresión lineal simple, teníamos solo dos variables. Teníamos aquí, por ejemplo en este caso, queríamos predecir el tiempo que necesita un cartero para entregar un determinado paquete. Y aquí tenemos esta variable independiente, que es el peso del paquete. Entonces queremos predecir el tiempo que el cartero necesita para entregar un paquete, dependiendo del peso del paquete. Y hemos hecho esto simplemente dibujando una línea recta simple entre estos puntos que tenemos aquí donde esta línea está minimizando el error cuadrático medio. Y básicamente la regresión lineal múltiple es exactamente lo mismo, excepto que ahora no estamos usando solo una variable para predecir nuestro resultado, pero ahora estamos usando múltiples variables para predecir nuestra variable dependiente. Entonces, si piensas en algunos escenarios realistas de la vida real, como la predicción del precio de la casa, o por ejemplo también aquí nuestro caso, este es tal vez el tiempo de entrega depende de más de un solo factor. Tal vez dependa de qué piso tiene que entregar el paquete. O si piensas en la predicción del precio de la casa, el precio de la vivienda probablemente depende de más de un factor. Así que hay que calcular cuál es el área habitable, pero también cuál es el área o la ubicación de esta casa. Por lo tanto, la regresión lineal múltiple puede darnos una mejor estimación, una estimación más realista de los valores que nos gustaría predecir. Y como ya sabemos la regresión lineal simple, también entenderemos fácilmente esta regresión lineal múltiple. Entonces, si estamos hablando de una regresión lineal múltiple, entonces solo tenemos más de un factor que estamos usando para predecir nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos datos sobre automóviles. Así que tenemos aquí esta variable que queremos predecir. Así de económico es el coche. Así que esto se mide por millas por galón. Eso significa que si tenemos algún valor más alto, esto significa que el coche es más económico, porque puede viajar más lejos con un solo galón. Y queremos predecir esta variable utilizando la potencia del coche y el peso del coche. Entonces, por supuesto, si queremos hacer un lineal múltiple regresión, tiene que haber algunos requisitos en nuestras variables. Entonces, si piensas en la regresión lineal simple, lo que necesitábamos es una alta correlación entre nuestras dos variables. Entonces, si queremos usar x para predecir y, entonces tiene que haber una buena relación lineal entre esas dos variables. Así que estas dos tienen que depender la una de la otra. Y eso lo podemos medir por la correlación. Entonces, si tenemos una correlación muy alta, ves que aquí nuestros residuos son bastante pequeños y obtenemos una buena estimación con nuestra línea de regresión a nuestros puntos de datos. Y si no tenemos una correlación tan alta, como aquí, ves que nuestra línea de correlación no se ajusta muy bien a nuestros datos. Y, por lo tanto, no podemos usar nuestra línea de regresión para predecir algunos valores aquí. Y lo mismo ocurre con la regresión lineal múltiple. Excepto que ahora esto se aplica a nuestras dos variables independientes. Así que aquí para los caballos de fuerza y el peso. Así que los caballos de fuerza tienen que tener una alta correlación con nuestras millas por galón. Y también el peso tiene que tener una alta correlación con lo económico que es nuestro coche. Pero intuitivamente esto tiene mucho sentido. Así que, por supuesto, esperaríamos que haya una alta correlación entre los caballos de fuerza y lo económico que es el coche. Así que este es solo el primer requisito muy básico. Que tenemos que tener una alta correlación entre nuestras variables independientes y nuestra variable dependiente. Más adelante veremos algunos requisitos más detallados para nuestros múltiples regresión lineal.
pero primero vamos a tener una impresión intuitiva de cómo se vería una regresión lineal múltiple en este caso. Así que aquí vimos esto intuitivamente usando esta línea. Si piensas en cómo sería ahora en este espacio tridimensional, así que tenemos tres variables. ¿Cómo se vería aquí una llamada línea de regresión? Por supuesto, en este caso no sería una línea, sino un plano que está tratando de ajustar nuestros datos de manera que minimicemos aquí estos residuos. Así que miremos esto visualmente. Hemos visualizado aquí nuestros datos. Así que en este caso tenemos aquí el valor que nos gustaría predecir. Esto es las millas por galón. Y recuerde de nuevo que cuanto más alto es nuestro punto, por ejemplo este punto, más económico es nuestro automóvil. Y luego queremos predecir este valor, así que millas por galón, usando los caballos de fuerza y el peso. Así que nuestras dos variables independientes. Y lo que tenemos que tener es una alta correlación entre los caballos de fuerza y las millas por galón. Así que veamos la primera relación que es los caballos de fuerza y las millas por galón. Entonces, si solo miramos esto, solo miramos aquí las millas por galón y no vemos actualmente esta tercera dimensión. Así que vemos que hay una relación lineal entre los caballos de fuerza y las millas por galón. Porque ves que cuanto mayor es la potencia, entonces si es más aquí en el lado izquierdo, entonces también aquí las millas por galón que podemos viajar están bajando. Eso significa que este coche no es tan económico. Y si le damos la vuelta a esto y echamos un vistazo al peso y las millas por galón, entonces vemos que también hay aquí una relación lineal bastante buena. Así que aquí de nuevo, si nuestro coche es bastante pesado, entonces esto es de 1000 libras. Entonces, por ejemplo, este de aquí es un coche bastante pesado, así que pesa casi 5.500 libras. Y ves que no puede viajar tan lejos con un solo galón. Y esto también indica aquí una bonita relación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es que aquí en estos datos, estamos tratando de encajar un plano en estos datos de tal manera que los residuos o el error cuadrático medio se minimicen. Así que esto, por ejemplo, en nuestro caso, se vería así. Así que aquí tenemos ahora un avión, un plano tridimensional que está usando el peso y la potencia bruta. Entonces, si sabemos el peso y los caballos de fuerza, así, por ejemplo, este automóvil pesa alrededor de 3000 libras, un poco más, y tiene muchos caballos de fuerza, por lo que en este caso, 335, entonces podemos predecir ahora este valor Z. Así que esto sería 14.29 millas por galón. Así que este es el avión que se ajusta a los datos que está minimizando los residuos. Así que espero que esto dé una primera comprensión intuitiva de cómo se vería una regresión lineal múltiple. Entonces, en este caso, solo tenemos dos variables independientes. Este es el peso y la potencia. Y por lo tanto, tenemos aquí este gráfico tridimensional. Por supuesto, si ahora tienes aún más factores, ya no puedes imaginar esto con tu mente cómo se vería visualmente, pero puedes entender el concepto. Entonces, son solo más variables las que se utilizan para predecir nuestro resultado. Entonces, antes de hablar sobre los requisitos de esta regresión lineal múltiple y las cosas de las que tenemos que tener cuidado, primero echemos un vistazo al resultado de esta regresión aquí. Entonces, en este escenario con nuestros autos, obtenemos esta ecuación aquí. Así que aquí tenemos nuestra intersección, que es nuevamente la intersección si todos estos valores son 0. Y luego tenemos aquí esta variable para los caballos de fuerza y tenemos aquí la variable para el peso. ¿Y cómo podemos interpretar ahora estos coeficientes de nuestra regresión? Entonces este coeficiente se interpreta como el cambio estimado en y, así que esto es lo que nos gustaría predecir, a un cambio de una unidad en una de nuestras variables.
Así que en una cierta variable, si todas las demás variables se mantienen constantes. Entonces, por ejemplo, si mantenemos este peso constante y aumentamos aquí esta potencia en una unidad, veremos que el resultado, las millas por galón disminuirán en 0,03 por caballo de fuerza de aumento. Así es como podemos interpretar nuestros coeficientes para nuestra regresión lineal múltiple. Y como ahora no estamos en una regresión lineal muy simple, hay un poco más de cosas que debemos tener en cuenta si queremos producir un muy buen resultado en nuestra regresión lineal múltiple. Así que recuerde que en la regresión lineal simple, todo lo que necesitábamos es una alta correlación entre esta variable dependiente y nuestra variable independiente. Así que la que queremos predecir con esta otra variable. Y aquí ahora hay un poco más de cosas de las que tenemos que ocuparnos. Por supuesto, lo primero, y esto no es muy diferente a la regresión lineal simple, es que nuestras variables tienen que tener una alta correlación. Entonces tiene que haber una alta correlación entre la que queremos predecir, es decir, millas por galón, y la variable independiente. Por supuesto, esto tiene sentido porque ya lo sabemos desde el lineal, la regresión lineal simple. La otra cosa es, sin embargo, que nuestras variables independientes, por lo que en nuestro caso los caballos de fuerza y el peso, es mejor si la correlación entre esos dos es lo más baja posible. Porque si hay una alta correlación entre, por ejemplo, de fuerza y las millas por galón, esto es bueno, pero si también hay una correlación muy alta entre la potencia y el peso, entonces no hay valor explicativo adicional en esta segunda variable. Porque piense en el siguiente ejemplo. Desea predecir qué tan fuerte es una determinada persona. Podría usar como predictor, como variable independiente, el tamaño del brazo izquierdo de una persona. Y por supuesto, esta no es la única medida que podría usar, por lo tanto, desea agregar otra variable. Y si elige como segunda variable ahora no el tamaño del brazo izquierdo, sino el tamaño del brazo derecho, entonces habría una correlación muy alta entre el tamaño del brazo izquierdo y el brazo derecho. Y por lo tanto, esto no mejoraría nuestra estimación. Así que es ideal si la potencia y el peso en este caso no están correlacionados tan altamente, para que obtengamos algún valor explicativo adicional para nuestra variable que nos gustaría predecir. Y lo último que quiero mencionar es que tenemos que tener un poco de cuidado al agregar más y más variables. Porque si añadimos demasiadas variables, podríamos encontrarnos con algo que se llama sobreajuste. Hablaremos de esto en la siguiente lección. Solo aquí brevemente, el sobreajuste es un error que ocurre si nuestra regresión se ajusta demasiado a un conjunto limitado de puntos de datos. Entonces, si tenemos demasiadas variables, entonces tal vez nuestra regresión pueda ajustarse muy bien a nuestro conjunto de datos, pero luego falla si queremos generalizar esto a otros datos. Y hablaremos de esto pronto en las próximas conferencias. Solo tenga en cuenta que si añadimos demasiadas variables que no necesitamos, entonces esto puede resultar en este sobreajuste. Otro problema si añadimos demasiadas variables podría ser que haya una alta correlación entre estas variables. Y luego no sabemos de nuevo cuál tiene el mayor valor explicativo. Así que si piensas en el tamaño del brazo izquierdo y el brazo derecho. Así que aquí este es otro riesgo si añadimos también muchos factores aquí. Así que vamos a resumir rápidamente lo que hemos aprendido sobre esta regresión lineal múltiple. Entonces, la regresión lineal múltiple es solo una extensión de la regresión lineal simple, donde ahora tenemos dos o más variables independientes, por ejemplo, en nuestro caso caballos de fuerza y peso, para predecir nuestra variable dependiente, por lo que en nuestro caso las millas por galón. Y hay algunas cosas de las que tenemos que tener cuidado si estamos utilizando la regresión lineal múltiple. La primera es que, por supuesto, nuestras variables independientes tienen que tener una alta correlación con nuestra variable dependiente.
Y la segunda cosa es que tenemos que tener cuidado de que nuestras variables independientes no tengan una alta correlación entre sí. De modo que si añadimos una nueva variable, también obtenemos algún valor explicativo adicional de ella. Y añadir más variables no es el camino a seguir. Queremos obtener las mejores variables. Y lo conseguimos calculando la correlación entre ellas y también entre nuestras variables independientes. Entonces el objetivo aquí es que todas las variables estén correlacionadas con la variable dependiente, pero no entre sí. Entonces, aparte de eso, esta regresión lineal múltiple no es muy diferente de una regresión lineal simple. Solo estamos usando más factores para predecir nuestra variable independiente y, al igual que en la regresión lineal simple, solo estamos tratando de minimizar los errores al cuadrado. Por lo tanto, los errores al cuadrado entre nuestro punto de datos y el resultado de nuestra regresión. Entonces, en la última conferencia, ya hablamos sobre el término sobreajuste. Este es un término muy utilizado también en el aprendizaje automático. Y lo que significa es que nuestro modelo, por ejemplo, nuestra regresión, se ajusta demasiado a nuestros datos limitados, pero falla si queremos extenderlo y predecir nuevos datos. Para ilustrar esto, echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Entonces, un ejemplo de un modelo sobreajustado sería si, por ejemplo, nuestro modelo fuera algo así. Así que ves que realmente se ajusta muy bien a nuestros datos. Entonces, si conectamos todos estos puntos aquí, esto significaría básicamente que todos los residuos son básicamente cero. Así que nuestro error cuadrático medio sería cero. Entonces, con esto, podríamos tener la impresión de que nuestro modelo es muy bueno. Pero aquí se produce un sobreajuste porque este modelo probablemente falla si agregamos algunos puntos de datos nuevos. Entonces, por ejemplo, echemos un vistazo a algunos puntos de datos nuevos y luego comparar nuestro modelo sobreajustado con, por ejemplo, una regresión lineal. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos datos aquí, tenemos algunos datos aquí, así que ven que estos son probablemente datos realistas. Y ahora, ¿qué sucede si solo estamos trazando una línea de regresión y comparamos entonces este modelo sobreajustado que parece ser muy bueno si solo nos concentramos en nuestros datos existentes y que también está nuestra regresión haciendo? Entonces, si comparamos ahora nuestro modelo sobreajustado con nuestro modelo de regresión que no está tan sobreajustado a nuestros datos existentes, entonces vemos que nuestra línea de regresión es mucho mejor. Y podemos ver esto simplemente mirando los residuos. Entonces, por ejemplo, para este punto, lo que hubiéramos predicho en nuestra regresión sería este aquí. Entonces el residuo es realmente pequeño en realidad. Y si hubiéramos usado este modelo azul, entonces aquí el residuo sería realmente grande. Entonces sería así. Lo mismo ocurre con nuestro segundo punto. Así que aquí el residuo sería así. Y en nuestro modelo azul, en nuestro modelo sobreequipado, la diferencia, el residuo sería así. Y lo mismo también para el último punto. Entonces esto sería así. Y si usamos nuestro modelo azul, nuestro modelo malo, esto sería realmente lejano. Así que ves que el hecho de que nuestro modelo realmente se ajuste muy bien a nuestros datos y que los residuales sean bastante pequeños, no significa necesariamente que tengamos un modelo muy bueno. Y por ejemplo, si tenemos una regresión lineal múltiple, entonces agregar demasiadas variables puede resultar en tal sobreajuste, de modo que nuestro modelo se ajusta muy bien a nuestros datos. Pero si obtenemos nuevos datos que no hemos visto antes, entonces esto no logrará predecir esto con mucha precisión. Así que ves aquí que el error cuadrático medio en este modelo azul es cero. Así que aquí todos los residuos son cero, porque nuestro modelo se ajusta perfectamente a nuestros datos. Así que ves que solo este error cuadrático medio no es suficiente para determinar si tenemos un buen modelo, porque un error cuadrático medio muy débil puede significar que nos encontraríamos con un sobreajuste.
¿Y cómo podemos ahora, si este error cuadrático medio no es suficiente para determinar si nuestro modelo está funcionando muy bien, qué podemos hacer en su lugar? Entonces, lo que podemos hacer en su lugar es usar algo que se llama validación cruzada. Eso significa que si tenemos un conjunto de datos, este es nuestro conjunto de datos completo, no usamos los datos completos para entrenar nuestro modelo para usar, por ejemplo, para nuestra regresión, sino que dividimos nuestros datos en una parte más pequeña, que son nuestros datos de prueba. Y luego también tenemos nuestros datos de entrenamiento. Así que esto puede ser generalmente algo así como el 80% y los datos de prueba tal vez alrededor de 20 o también tal vez 10% y 90%. Entonces, si lo estamos haciendo así, entonces podemos usar estos datos de entrenamiento y luego nos quedan algunos datos de prueba. Y con estos datos de prueba, ahora podemos estar realmente seguros de que nuestro modelo no ha sido entrenado con estos datos de prueba. Nunca lo ha visto antes. Y luego podemos usar estos datos de prueba para determinar que también está nuestro modelo realmente funciona. Así que esto solo como una comprensión de alto nivel de lo que sobreajuste es y cómo se puede lidiar con eso. Así que ya hemos hablado de la regresión lineal. Así que la regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, y ahora queremos echar un vistazo a un ejemplo donde la regresión lineal no está funcionando tan bien. Así que aquí en este caso, echemos un vistazo a estos datos. Así que tenemos el siguiente experimento. Tenemos un par de personas que están haciendo una prueba. Así que en esta prueba, se hacen algunas preguntas y contamos el número de respuestas correctas para cada una de las personas. Pero cada persona aquí tiene una cantidad diferente de tiempo. Entonces, por ejemplo, esta persona aquí solo tiene alrededor de 4 minutos, y esta persona aquí tiene tal vez alrededor 20 o 21 preguntas respondidas correctamente. Entonces, si trazamos todos estos datos en un diagrama de dispersión, obtenemos un gráfico que se parece a esto. Así que aquí ya ves que una línea de regresión lineal probablemente no se ajustaría idealmente a nuestros datos. Pero echemos un vistazo a otro, quizás un ejemplo más extremo. Así que aquí de nuevo, ves una variable. Así que aquí nuestro eje X, esta es nuestra variable independiente, y queremos usar esta variable independiente para predecir aquí nuestra variable dependiente que está aquí en nuestro eje Y. Así que, de nuevo, hemos trazado estos datos, y queremos usar una regresión para predecir aquí nuestro valor Y. Entonces, si trazáramos aquí líneas entre nuestros datos usando solo una regresión lineal, podemos ver que esto probablemente no se aproxima muy bien a nuestros datos. Porque vemos, especialmente aquí en los finales, que tenemos un error muy alto. Y también aquí, tenemos al final un error muy alto. Así que los residuos aquí son realmente grandes. Y esto también es lo que podemos ver si solo trazamos aquí los residuos. Así que solo calculamos el error. Así que nosotros simplemente reste aquí este valor que obtenemos aquí de nuestro punto de datos menos el valor predicho. Así que podríamos hacer esto para todos nuestros puntos de datos, y luego obtendríamos un diagrama de dispersión nuevamente que se parece a esto. Y observe aquí, este gráfico es solo para ilustración, y acabo de inventar estos datos aquí. Pero de todos modos, este es un buen ejemplo de cómo se ven los residuos. Entonces, si tenemos un modelo, por ejemplo, un modelo lineal, y nuestros residuos se ven algo así, por lo tanto, donde en un área tenemos residuales realmente bajos y en otras áreas los residuos son bastante grandes, esto significa que es bastante probable que la relación entre nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente no sea lineal. Entonces un modelo lineal no sería una buena opción en tal situación. Una mejor opción sería si no usáramos esta regresión lineal, pero si tal vez usáramos un término más largo como este.
Así que si imaginas que x podría ser, por ejemplo, la cantidad de tiempo dado, y podemos agregar aquí varios términos, así que si pudiéramos elevar el tiempo al cuadrado y construir un modelo como este, esto sería una regresión polinómica. Así que solo quiero recordarles rápidamente que así es como se ve un polinomio. Así que es bastante similar a nuestra regresión lineal. Así que esto también es en realidad un polinomio, es solo un polinomio muy pequeño. Así que esto sería un polinomio de primer orden, porque nuestro valor x más alto aquí tiene la potencia 1. Y aquí este término, por ejemplo, sería un polinomio de n-ésimo orden, porque la potencia más grande aquí es n. Y veamos un ejemplo con números reales, para que puedan ver cómo podría verse un polinomio. Así que tenemos aquí un polinomio de tercer orden. Y es importante tener en cuenta que a veces es donde ocurren algunos conceptos erróneos, este también es un polinomio de tercer orden. Eso significa que no necesitamos tener todos los términos aquí en nuestro polinomio, por ejemplo, de tercer orden. Así que aquí este término con la potencia de 2 no necesita incluirse aquí en nuestro polinomio de tercer orden. Así que es importante tener un mide la potencia más alta de nuestros términos. Así que en este caso también sería un polinomio de tercer orden. Y ahora, si estamos tratando de aplicar esta regresión polinómica a nuestros problemas, entonces veremos que esto probablemente se ajustaría a nuestros datos mucho mejor. Entonces, por ejemplo, echemos un vistazo a este ejemplo aquí. Entonces, si dibujamos una línea, un polinomio que se define así, entonces podemos ver que realmente se ajusta mucho mejor a nuestros datos. Y esto se hace básicamente de la misma manera que todas nuestras regresiones. Siempre estamos tratando de minimizar los residuos o también los errores al cuadrado. Por supuesto que hay calculadoras y computadoras para esto, por lo tanto, si tienes un polinomio de un orden superior, por lo general no se calcula a mano. Por suerte tenemos calculadoras y computadoras para eso. Si echamos un vistazo a nuestro otro ejemplo, vemos que esta sería una regresión polinómica de tercer orden muy bonita. Así que vemos que si dibujamos la línea de regresión así, esto realmente aproxima nuestros datos mucho mejor que una regresión lineal. Entonces, lo interesante aquí es que si usamos órdenes más altos, esto significa que también podemos aproximar mejor nuestros datos y esto da como resultado residuales más pequeños o errores cuadrados más pequeños. Pero esto no significa necesariamente que nuestro predecirá mejor los valores más adelante. Entonces, si piensas en el problema del sobreajuste, también podemos aplicar esto o encontrarlo aquí en nuestra regresión polinómica si elegimos un orden demasiado alto. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es de nuevo solo un ejemplo que he dibujado yo mismo. Entonces, si eliges un orden demasiado alto, esto, por supuesto, podría significar que nuestros datos que hemos visto se aproximan muy bien y los residuos y los errores al cuadrado son menores que si elegimos un orden inferior. Pero esto podría significar que nos encontramos con el sobreajuste y ya hablamos de este sobreajuste, así que sabes que esto sería un problema porque entonces no podemos usar este modelo muy bien para predecir valores para nuevos datos. Entonces, ¿cómo podemos decidir ahora cuál sería un buen orden para nuestra regresión polinómica? Porque por un lado, tenemos que si elegimos un orden superior, nuestros residuos se hacen más pequeños, pero corremos el riesgo de caer en un sobreajuste. Así que hay una prueba realmente bonita sobre esto. Y este es el criterio de base información. Entonces, en primer lugar, hablaré sobre cómo funciona esta fórmula y cómo realizamos esta prueba básicamente. Y luego también explicaré por qué esta prueba funciona tan bien y por qué este es un buen criterio. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa realmente esta fórmula aquí?
Entonces, en primer lugar, tenemos aquí este n, que es el número de puntos de datos que tenemos. Y luego aquí tenemos la varianza, es decir, la varianza de muestra de nuestros errores. Así que, básicamente, también puedes pensar en esto como el error al cuadrado del que ya hemos hablado. Así que, por supuesto, queremos que esto sea bajo. Y aplicamos aquí el logaritmo natural sobre esto. Y luego tenemos aquí la segunda parte. Y aquí este es el késimo orden. Entonces, si estamos usando un polinomio de késimo orden, entonces este es este k. Y luego multiplicamos esto solo con aquí de nuevo el logaritmo natural aplicado al número de puntos de datos. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un polinomio de quinto orden, podemos calcular los errores al cuadrado para esto y luego usar aquí este 5, porque usamos un polinomio de quinto orden. Entonces, si queremos usar este criterio, tendríamos que calcular todos los polinomios que estamos considerando. Entonces, por ejemplo, estamos considerando el polinomio de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente. Calculamos todos estos polinomios. Por supuesto, no necesitamos calcular esto a mano, pero afortunadamente tenemos computadoras para eso. Y luego, para todos estos polinomios, calculamos esta gran puntuación. Así, por ejemplo, para el primer orden, el resultado fue 14. Para el segundo fue un poco mejor, fue 4. Y luego aquí encontramos la puntuación grande más baja. Y esto es lo que estamos tratando de encontrar. Así que estamos tratando de encontrar la puntuación más baja gran puntuación, porque esto significaría y ahora queremos hablar de por qué este término tiene que ser bajo. Porque, por supuesto, aquí esta primera parte tiene que ser baja, ya que si esta es baja, esto significa que nuestro error al cuadrado es bajo, lo que significa que nuestro modelo es bastante bueno. Y aquí tenemos una especie de término de penalización. Entonces, si estamos usando un polinomio de un orden superior, este plazo aquí aumentará. Y, por lo tanto, esto es una especie de penalización por usar órdenes superiores. Entonces, si miras este gráfico aquí, esto significa que si usamos aquí un orden superior, por ejemplo, el segundo orden, esto mejora nuestro resultado. Y esto se debe a que este término aquí se está volviendo mucho más bajo, así que los errores al cuadrado son cada vez más bajos. Y obtenemos aquí el valor más bajo para este polinomio del tercer orden. Y luego, si pasamos a órdenes aún más altos, por ejemplo, al cuarto orden, probablemente aquí este término todavía está mejorando. Pero el término de penalización ahora se está haciendo más grande de lo que básicamente ganamos aquí en la disminución de este término. Entonces esto está creciendo, luego más grande que esto se está haciendo más pequeño aquí. Y por lo tanto, esto aquí está creciendo de nuevo. Y eso significa que estamos tratando de encontrar un compromiso entre encontrar un modelo que tenga un error cuadrático bajo, pero que tampoco tenga un orden tan alto en el polinomio. Así que esto es para lo que podemos usar este criterio de gran información. Es bastante útil para encontrar un buen modelo. Porque usar un orden superior significa en general que obtenemos errores cuadráticos más bajos. Pero esto no necesariamente mejora nuestro modelo, porque corremos el riesgo de sobreajuste. Y este gran criterio puede ayudarnos a seleccionar el orden de nuestro polinomio. Así que estamos encontrando un compromiso entre tener un error cuadrático bajo y usar un orden no tan alto en nuestro polinomio. Así que estamos apuntando aquí para una puntuación baja y grande. Así que esta fue la regresión polinómica. Así que ahora no estamos obligados a usar una regresión lineal siempre, pero podemos echar un vistazo a los datos, especialmente en la distribución de los residuos. Si son bastante grandes en un área, los residuales, y bastante pequeños en otra área, esto significa o podría significar que tal vez sea mejor usar una regresión polinómica. Así que ahora ya hemos hablado de diferentes tipos de modelos de regresión. Así que hemos hablado de la regresión lineal simple.
También hemos hablado de la regresión lineal múltiple, donde podríamos usar múltiples variables independientes para predecir la variable independiente. Así que la variable que queremos predecir. Así que ahora veamos el siguiente ejemplo que ilustra que no siempre estamos usando el mejor modelo si queremos usar una regresión lineal o incluso una regresión polinómica. Así que en este ejemplo, tenemos algunos datos sobre la edad de algunas personas. Y luego también tenemos una columna que nos indica si esta persona ha comprado algún producto o no ha comprado algún producto. Así que aquí hemos codificado este sí o no en 0S y 1S. Entonces este 1 significaría que esta persona aquí ha comprado este producto. Y 0 significaría que esta persona no ha comprado nuestro producto. Y ahora, por supuesto, podríamos primero trazar estos datos. Y luego vemos aquí a las personas que se encuentran aquí en este 0. ¿Ves? Es la gente y su edad que no compraron nuestro producto. Y aquí arriba con el 1 tenemos a la gente y su edad que han comprado nuestro producto. Entonces, ¿por qué no es una buena idea ahora usar una regresión lineal? Entonces, si intentáramos encontrar la línea de regresión lineal aquí, esto podría verse algo así. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, si predecimos, por ejemplo, para una persona de 39 años, podríamos echar un vistazo a esta línea de regresión aquí y luego echar un vistazo a esta puntuación aquí que está aquí en nuestro eje Y. Entonces, si esta puntuación está más cerca de 0, esto significaría que sería más probable que estuviéramos aquí en esta categoría de no compra. Y si estuviéramos más arriba aquí, por ejemplo aquí para el 60, entonces estaríamos más cerca de 1 y esto significaría que la probabilidad o la probabilidad de que tengamos una persona que haya comprado el producto es mayor. Así que en la práctica podríamos trazar una línea aquí exactamente en la marca del 50% o 0. 5 y luego también ver dónde estamos aquí y ahora en nuestro eje X. Y luego todo lo que queda aquí de esta llamada frontera de decisión, predeciríamos que estaría aquí en esta categoría más baja para que estas personas no hayan comprado nuestros productos. Entonces, por supuesto, aquí estaríamos equivocados para 2 personas más aquí esta persona. Así que para 3 personas, estaríamos equivocados. Así que para esta persona, habríamos predicho que esta persona habría comprado nuestro producto porque está justo en esta línea de decisión aquí. Y todo lo que es correcto, tenemos más del 50% de probabilidad según nuestro modelo y, por lo tanto, predecimos que este valor estará aquí en la categoría 1. Entonces, por supuesto, ves que este enfoque sería posible, pero, por supuesto, creo que también se puede ver que esta línea de regresión aquí probablemente no sea una muy buena opción. Entonces, por ejemplo, si estamos usando otro conjunto de datos, si agregaríamos a algunas personas que están aquí un poco más antiguas, entonces esto realmente cambiaría nuestra línea de regresión de una mala manera y resultaría aquí en muchas predicciones equivocadas. Y sí, podemos ver que esta línea de regresión no es una muy buena opción para aproximar datos como este. Así que nos gustaría tener un poco más de un tipo diferente de curva. Entonces, por ejemplo, nos gustaría ver una curva que se parezca a esta. Así que queremos encontrar ahora una fórmula porque, por supuesto, no podemos hacer el trabajo todo el tiempo. Estamos buscando aquí algoritmos y fórmulas. Por lo tanto, estamos buscando aquí una fórmula que cumpla con algunos de los requisitos que tendríamos. Así que el primer requisito sería que necesitamos una función positiva porque queremos asociar este valor que obtenemos aquí de nuestra función con la probabilidad. Y la probabilidad tiene que ser siempre mayor que 0. Por supuesto, también tiene que ser menor que 1. Esto es lo que veremos después, pero primero queremos tener una función positiva. Entonces, ¿qué es una función positiva? Por ejemplo,
Entonces esta sería una función positiva porque no importa cuál sea este valor x, por ejemplo, nuestra h sería, este término aquí siempre es positivo. Puedes usar una calculadora u otra cosa para verificarlo, pero es cierto. Pero ahora necesitamos un segundo criterio, y es que nuestra p, por lo que este es el resultado de nuestra fórmula o de nuestra línea que queremos usar para predecir si una persona está en la categoría 1 o en la categoría 0. Entonces este valor debe estar entre 0 y 1 porque queremos asociar este valor con nuestra probabilidad. Y aquí tenemos un término que cumple con este criterio. Por lo tanto, esta es la fórmula que se utiliza en una regresión logística. Por supuesto, no es necesario poder calcular estos parámetros, pero podemos hablar de la intuición de cómo esto es calculado por computadoras o software. Entonces, la forma en que se calcula esto es nuevamente utilizando el método de minimizar los residuos. Así, por ejemplo, podemos definir una llamada función de pérdida que es, por ejemplo, los residuos o el error al cuadrado. Y luego queremos minimizar este error al cuadrado encontrando aquí los mejores parámetros. Y si hemos encontrado los mejores parámetros, entonces esto significaría que hemos encontrado nuestra curva. Aquí, por supuesto, no necesitamos calcular esto nosotros mismos a mano. Podemos usar software y herramientas para esto. Pero este es el método general de encontrar los parámetros simplemente minimizando aquí los residuos. Y luego hemos encontrado esta fórmula aquí, que es nuestra curva que ahora se ajusta a nuestros datos mucho mejor. Y puedes ver aquí en este ejemplo que ahora en lugar de tener 4 predicciones equivocadas, ahora solo tenemos 2 predicciones equivocadas. Entonces esto es mucho mejor. Ahora echemos un vistazo rápido a algunos de los ejemplos en los que podríamos usar una regresión logística. Entonces, en general, una regresión logística se usa cuando queremos predecir si un evento está ocurriendo o no. Entonces, por ejemplo, si un cliente está comprando o no está comprando o si una determinada persona está votando por un partido o no votando por ese partido. Así que siempre es una decisión de sí o no. Entonces, básicamente, usamos esta regresión logística para resolver problemas de clasificación. Así que estamos prediciendo si algo es cierto o no, si algo está aprobado o no, si una persona ha comprado o no comprado, y así sucesivamente. Y queremos codificar estas categorías, tan verdaderas y falsas, siempre en 1 y 0. Así que esto es lo que es común en las regresiones logísticas. Por supuesto, también podemos tener como en la regresión lineal, podemos tener más de una variable independiente. Podríamos tener, por ejemplo, múltiples factores como la ayuda, el peso y los ingresos. Y luego todavía podemos usar una regresión logística. Entonces esto no es un problema para nuestra regresión logística. Lo importante es que estamos usando esta regresión logística para resolver problemas de clasificación. Entonces, si recuerdas solo una cosa de esta conferencia, es que la regresión logística se usa para resolver problemas de clasificación. Entonces, por ejemplo, si un cliente ha comprado o no ha comprado. Entonces ahora sabes que hay algo más que la regresión lineal y la regresión polinómica. Y para estos problemas de clasificación, si queremos resolver esto usando una regresión, deberíamos usar una regresión logística. Ahora hablemos de árboles de decisión. Ese es un tema realmente interesante. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de regresiones y los árboles de decisión también se pueden usar en regresiones, pero también para otros tipos de problemas. Y en esta conferencia y en las siguientes también, aprenderemos sobre los árboles de decisión, cómo se construyen, cuál es la lógica detrás de ellos y cómo funcionan en la práctica. Y más adelante, algunas aplicaciones más avanzadas y extensiones de estos árboles de decisión con algunas aplicaciones de la vida real.
Entonces, en primer lugar, la idea básica de un árbol de decisión es simplemente que tenemos un criterio. Así que tenemos aquí estos nodos, se llaman nodos. Y esto es básicamente un criterio. Así que esto puede ser verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, ¿tienes sueño o no tienes sueño? Y luego podemos tener aquí un resultado. Entonces, si tienes sueño, si esta pregunta se responde con sí, el resultado es vete a dormir. Si se responde con un no, el resultado es no te vayas a dormir, aléjate. Está bastante claro, pero también puede ser un poco más complejo. Así que esto es solo un poco más complejo para que no haya un resultado inmediato, como lo es aquí si respondemos a esta pregunta con falso. Pero puede haber entonces si una pregunta es, por ejemplo, respondida con sí, puede haber otro criterio. Entonces nuestros datos se dividen aún más. Así que aquí, este resultado, puedes pensar en una categoría básicamente. Así que vete a dormir o toma una siesta. También puede haber aparte de las categorías, así, por ejemplo, las preguntas que están en una determinada categoría, ¿te sientes somnoliento o no? También puedes basar el criterio en algún valor numérico. Entonces, por ejemplo, ¿este ratón pesa más de 30 gramos? Y también el resultado puede ser, como podemos verlo aquí, algo categórico. Entonces aquí una cierta salida. O también puede basarse en un valor numérico. Y más adelante hablaremos en detalle de estas diferencias con datos numéricos y categóricos. Entonces, si tenemos básicamente datos numéricos, también podemos hacer regresiones con ellos. Cómo funciona esto, lo veremos más adelante, pero antes de eso, queremos hablar un poco sobre algunas notaciones o alguna terminología. Así que aquí en esta parte pop, así que esto es básicamente el nodo raíz. Y luego aquí tenemos estos nodos normales aquí. Estos son todos los demás nodos. Y tenemos aquí también estos nodos hoja. Así que tenemos aquí estos nodos donde hay un criterio. Y luego, al final, estos son básicamente nuestros resultados. Y puedes verlos aquí en este tipo de color amarillo. Así que estos son los dos nodos importantes que puedes recordar. Nodos hoja y nodos raíz. Veamos ahora un ejemplo para ver cómo en la práctica se construye realmente un árbol así. Así que supongamos que tenemos los siguientes datos. Así que tenemos un número de pacientes y registramos sus síntomas. Y luego también registramos si tienen una enfermedad cardíaca o si no la tienen AVE. Entonces, por supuesto, si se trata de datos bastante simples, entonces podemos mirar la tabla y averiguarlo con solo mirarla. Pero si los datos son más complejos, o si tenemos 20.000 puntos de datos, y si tenemos una serie de criterios, por lo tanto, un número de columnas aquí, entonces, con solo mirarlo, será bastante difícil. Pero con esto, un árbol de decisión realmente puede ayudarnos. Así que echemos un vistazo ahora a cómo podemos crear un árbol de decisión con estos datos en la práctica. Así que lo primero que nos gustaría decidir, por supuesto, si queremos construir este árbol, es cuál de estas categorías servirá como nuestro nodo raíz. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Básicamente, queremos saber sobre este criterio o sobre esta columna que está separando mejor nuestros datos. Así que queremos cuantificar esto. Así que lo que podríamos hacer es que, por ejemplo, podríamos mirar una sola columna, cualquier columna, columna aleatoria, y echar un vistazo a cómo este criterio, por lo tanto, el colesterol alto, está separando nuestros datos. Entonces, si separamos esto en verdadero, entonces podemos ver cuántas de estas personas tienen una enfermedad cardíaca y cuántas no tienen una enfermedad cardíaca. Y luego lo mismo para falso. Así que aquí vemos que si respondemos aquí con falso, los no son mucho más altos y los sí son mucho más pequeños. Así que idealmente sería, por supuesto, si tenemos aquí 100% no y aquí 0 en sí, y aquí tal vez al revés para que nuestros datos estén separados idealmente. Así que podríamos mirar todas estas columnas diferentes. Entonces, por ejemplo, colesterol alto, dolor en el pecho, mire estos números para determinar cuál está separando aquí nuestra enfermedad cardíaca mejor,
Y luego use este criterio como nuestro nódulo raíz de modo que tenemos el mejor criterio al principio. Pero la pregunta es, ¿cómo cuantificamos esta calidad de separación? Entonces, por supuesto, si tenemos estos datos aquí, tal vez podamos ver con solo mirar que probablemente el dolor en el pecho está separando aquí nuestra enfermedad cardíaca un poco mejor, pero por supuesto nos gustaría cuantificar eso para poder usar esto en un algoritmo. Y existen diferentes métodos para esto, pero un método muy utilizado es la llamada puntuación de impurezas de Gini. Así que esta es una métrica que nos dice que también se separan estos datos. Por suerte, esto no es muy difícil de calcular. Echemos un vistazo a este ejemplo en nuestro caso y cómo podemos calcularlo. Entonces, por supuesto, supongamos que tenemos más que solo estas 7 filas de datos aquí. Y, por supuesto, también quiero mencionar que puede haber algunos valores faltantes. Entonces puede ser que, por ejemplo, para algunos pacientes, no tengamos la información sobre el colesterol alto, o tal vez incluso sobre algunos pacientes, no tenemos la información sobre la enfermedad cardíaca. Así que hay algunos métodos diferentes de los que hablaremos más adelante, cómo podemos lidiar con esto. Afortunadamente, en un árbol de decisión, no es un problema tan grande porque entonces podemos simplemente ignorar este punto de datos, por ejemplo. Pero hablaremos de esto más adelante con un poco más de detalle, cómo podemos lidiar con eso. Así que echemos un vistazo ahora en este caso. Así que suponemos que para el dolor en el pecho, tenemos estos resultados de datos aquí. Y el primer paso que estamos haciendo es que queremos calcular esta puntuación de impurezas de Gini para este resultado aquí. Y lo primero que queremos calcular, para calcular esta puntuación de impurezas de Gini, es calcular esta fórmula para una hoja. Así que para este resultado aquí. Así que podemos empezar con la de la derecha o con la de la izquierda. Simplemente elegimos aquí, por ejemplo, la correcta, y luego calculamos esta fórmula. Así que 1 menos la probabilidad de que sí. Así que aquí tenemos a 7 personas que dijeron sí, de 106. Y luego tenemos la probabilidad de que no, y la elevamos al cuadrado. Así que, por supuesto, ya sabemos cómo calcular esto. Tenemos 7 personas que dijeron que sí. Así que 7 personas dijeron sí, de 106. Por lo tanto, la probabilidad se calcula dividiendo 7 por 7 más 99. Y luego por esta fórmula, simplemente elevamos el resultado al cuadrado. Y lo mismo hacemos también para la probabilidad de decir no. Así que también elevamos este resultado al cuadrado, y el resultado en total será entonces 0.123. Y tenga en cuenta aquí también que una puntuación más baja es mejor. Eso significa que los datos se separan mejor con esta categoría aquí. Así que una puntuación baja es algo bueno. Y, por supuesto, ahora también tenemos que calcular lo mismo también para el lado verdadero. Así que los pasos son exactamente lo mismo. Solo usamos el números aquí y obtener la puntuación de Gini solo para esta hoja aquí en el lado izquierdo. Esto es 0.249. Y ahora, por supuesto, necesitamos combinarlos porque ahora tenemos la puntuación de Gini para este lado y la puntuación de Gini para el lado derecho. Y observe aquí que el número de personas, por lo tanto, el número de puntos de datos no tiene por qué ser el mismo. Así que aquí en el lado izquierdo, tenemos 82 más 14, que es 96. Y aquí tenemos 7 más 99, que es 106. Por lo tanto, si queremos combinarlos, por lo que queremos calcular la media, tenemos que tener esto en cuenta que tenemos un poco más de puntos de datos aquí. Y hacemos esto simplemente calculando el promedio ponderado. Así que tenemos 96 puntos de datos aquí y tenemos 106 aquí. Y en total, tenemos 96 más 106. Entonces, si usamos esta fórmula, tomamos un promedio ponderado para obtener el resultado, que es 0. 183. Así que este es el resultado para el dolor en el pecho. Así que esta es la impureza de Gini para el dolor en el pecho. Y ahora, por supuesto, podemos seguir adelante y hacer lo mismo también con el colesterol alto.
Afortunadamente ya he calculado esto y el resultado aquí es 0.309. Entonces esta es una puntuación más alta, lo que significa que es mejor usar el dolor torácico como criterio en nuestro nodo raíz, porque aquí la puntuación de Gini es más baja, lo que significa que está separando mejor nuestros datos. Por supuesto, ahora también tenemos que calcular el último criterio para que podamos tomar una decisión final. Y también aquí vemos que la impureza de Gini es aún mayor. Entonces la mejor opción aquí es la impureza de Gini para el dolor en el pecho. Así que esto estará ahí para nuestro nodo raíz. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos continuar? Bueno, hacemos exactamente lo mismo de nuevo, excepto que ahora no estamos considerando el conjunto completo de datos, sino que solo consideramos estos datos. Entonces, por ejemplo, si queremos averiguar cómo podemos ramificarnos desde aquí, tenemos que considerar solo los datos que quedan aquí. Eso significa que si estuviéramos aquí yendo al lado verdadero, así que aquí el sí, entonces solo podemos considerar a las personas que han respondido al dolor de pecho con un sí. Entonces, con estos datos restantes aquí para este lado izquierdo, podemos calcular nuevamente la impureza Gini para las columnas. Entonces, por ejemplo, digamos que para el colesterol alto, la impureza de Gini sería 0.156. Así que, por supuesto, he inventado estos datos aquí, pero lo que debería ser el caso es que aquí, por supuesto, el número de puntos de datos debería ser menor que antes porque ya hemos separado estos datos aquí en personas que tienen dolor en el pecho y en personas que no tienen dolor en el pecho. Así que esta es la impureza de Gini para el colesterol alto para nuestros datos restantes aquí. Lo mismo que calculamos entonces también para el hombre y la mujer y obtenemos aquí también esta puntuación de impureza de Gini. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos avanzar desde aquí? Por supuesto, ahora podríamos elegir esta puntuación de impurezas de Gini más baja. Así que esta columna se ramifica utilizando este criterio. Otra opción, sin embargo, sería simplemente detenerse aquí. Así que esta sería otra alternativa para simplemente tomar esto como un nodo hoja y no ramificarse aún más desde aquí. ¿Y cómo podemos decidir sobre esto? Bueno, tenemos que comparar esta impureza de Gini para nuestro posible siguiente criterio con el criterio de Gini que ya existe en este nodo de hoja aquí. Así que esto fue 0.249. Así que recuerde que aquí ya hemos calculado esta impureza de Gini para este sitio verdadero. Así que esta es la impureza de Gini actual para el dolor en el pecho si hemos respondido aquí sí. Así que ya hemos calculado esto. Y la pregunta ahora, por supuesto, es, ¿mejorará esta puntuación de impureza de Gini si hacemos otra separación? Así que si ponemos otro criterio y separamos aún más nuestros datos. Entonces, por supuesto, si esta impureza de Gini para nuestro nuevo criterio posible no es menor que lo que ya existe en nuestros datos, entonces no tendría sentido hacer una nueva división aquí. Así que en nuestro caso, es más bajo, esta puntuación. Por lo tanto, queremos hacer una nueva división porque esto mejorará aún más la separación de sí y no. Entonces, por lo tanto, en nuestro caso, haríamos aquí este colesterol alto como un nuevo criterio en nuestro árbol de decisión. Y así es como ahora avanzamos también con el otro lado. Así que en resumen, ¿cómo encontramos el árbol? Bueno, calculamos la puntuación de Gini para todas nuestras columnas, porque al principio, por supuesto, todos nuestros datos. Entonces elegimos el mejor criterio. Por supuesto, si estamos aquí en un nodo hoja y ninguna de las siguientes columnas o las otras columnas mejoraría nuestra puntuación de Gini. Entonces, si el nodo ya tiene la puntuación más baja, entonces se convierte en una hoja. Y si no, si hay otro criterio que mejoraría la puntuación de Gini, simplemente elegimos este criterio y lo usamos como el siguiente nodo. Y si hemos hecho esto, simplemente continuaremos con los siguientes datos.
Por supuesto, entonces solo consideraremos estos datos que sean relevantes. Eso significa que es cierto aquí para estos criterios que hemos elegido. Así que ves que puede ser bastante trabajo. Hemos visto cómo funciona esto ahora para esto sí y no. Pero, por supuesto, no todos nuestros datos son sí y no. Entonces, ¿qué tal si tenemos columnas numéricas? Este es un escenario muy común. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la edad de las personas. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Entonces el primer paso, si queremos calcular un árbol a partir de esto, sería ordenar nuestros datos en orden descendente. Entonces, por ejemplo, la edad más alta que tenemos en la parte superior y luego la más baja la tenemos en la parte inferior. Y el siguiente paso sería separar ahora nuestros datos. Así que podríamos empezar aquí con el más alto. Eso es lo que podemos hacer. Y luego podemos calcular ahora para esta división, la puntuación de Gini. Así que aquí tenemos un solo conjunto de datos. Así que aquí, obviamente, la puntuación de Gini es 0. Y luego calculamos la puntuación de Gini para esto. Y ya sabemos cómo hacer esto. Y luego los combinamos. Así que es básicamente lo mismo que ya lo hemos hecho antes. Y luego volvemos a calcular la puntuación de Gini para esta separación. Así que en este caso, ambos han dicho no. Así que aquí, la puntuación de Gini volverá a ser 0. Y luego aquí, también habrá una cierta puntuación de Gini. Las combinaremos y obtendremos un nuevo resultado. Y esto lo haremos con todas estas posibles separaciones desde la parte superior hasta la inferior. Y luego encontramos aquí la mejor división. Entonces, en nuestro caso, sería lo mejor dividir nuestros datos, por ejemplo, aquí, porque esta división ha dado como resultado la mejor puntuación de Gini. Así que esta división la usaríamos en nuestro árbol de decisión para dividir nuestros datos. Así, por ejemplo, la edad es menor o igual a 77. Así que ves que si tenemos datos numéricos, puede haber solo para una columna múltiples divisiones posibles. Por lo tanto, tenemos que calcular todas las divisiones posibles solo para una sola columna. Así que sabemos cómo hacer esto con datos numéricos. Ahora, ¿qué tal si tenemos datos categóricos, pero tenemos múltiples categorías? Entonces no solo sí y no, sino que tenemos, por ejemplo, el animal favorito. Algunas personas dicen gatos, otras dicen perros y otra incluso dice pájaros. Y si pensamos en el sí y el no, de nuevo, solo había una división posible. ¿Qué tal la división que es posible aquí para este animal favorito? Por supuesto, podemos hacer la pregunta y establecer este criterio: ¿es el gato, son los perros o son los pájaros el animal favorito? Pero también podría haber más posibilidades. Así que posiblemente tengamos algunas combinaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos separar a los gatos y los perros juntos. Y luego en el otro lado, tenemos a los pájaros. Así que podemos preguntar el criterio: ¿el animal favorito es gatos o perros? ¿Son pájaros o perros? Así que podemos combinarlos y obtener entonces aún más criterios posibles. Por supuesto, nótese aquí que este es básicamente el mismo criterio. Entonces, ¿son perros o son gatos o pájaros? Así que esto es básicamente exactamente lo mismo, porque si a esta pregunta se le responde con un no, entonces esto significa que son gatos o pájaros. Entonces son equivalentes. Así que solo el no aquí es el sí aquí. Pero en general, si tienes más de 3 categorías, habrá muchas más combinaciones posibles. Y por lo tanto, básicamente, habrá mucho más que calcular. Pero claro, como dije, nunca tienes que calcular esto por ti mismo. Y también ten en cuenta que la combinación de gatos, perros o pájaros, no tenemos que considerarla. Así que no tenemos que calcular esta combinación de todas las categorías, porque esto incluirá todos nuestros datos. Así que básicamente no hay separación, no hay división en nuestros datos, si estamos usando todas las categorías. Así que esto solo como una pequeña nota al margen. Así que ahora sabes cómo funcionan estos árboles de decisión, cómo se construyen en la práctica y cómo podemos lidiar con múltiples opciones, sí y no, así como con los datos numéricos.
Así que ahora que entendiste la idea básica de los árboles de decisión, avancemos un poco más y apliquemos estos árboles de decisión en las regresiones. Y más adelante, avanzaremos un poco más y veremos una extensión muy interesante de estos árboles de decisión. Pero primero, echemos un vistazo a la combinación de árboles de regresión y de decisión. Así que en la próxima lección, veremos los árboles de regresión. Entonces, en la última lección, aprendimos cómo funcionan estos árboles de decisión. Ahora que sabemos esto, echemos un vistazo a alguna aplicación práctica que combine estos árboles de decisión con las regresiones. Para hacer esto, echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Así que supongamos que tenemos un campo de golf que está abierto todos los días, sin importar la temperatura o el clima. Así que ahora podemos registrar en los diferentes días cuánta gente, así que dependiendo de la temperatura, van a nuestro campo de golf. Así que no sé si esto es realista, probablemente no. No soy un jugador de golf, pero digamos que este sería el caso de lo que hemos registrado. Así que aquí, tal vez había 1 grado y no había ninguna gente. Entonces eran tal vez 3 grados y había 0 personas. Luego, tal vez en algunos otros días, había aquí tal vez 13 grados y luego había 8 personas. Y ahora queremos usar estos datos para predecir cuántas personas vendrán a nuestro campo de golf, dependiendo de la temperatura. Por supuesto, ya conocemos un método o un par de métodos sobre cómo hacer esto. Podríamos, por ejemplo, simplemente hacer una regresión lineal. Así que ves que de alguna manera hay una relación lineal. Entonces, por ejemplo, aquí, si la temperatura es más alta, entonces también tenemos más gente en el campo de golf. Pero también puedes ver con solo mirarlo intuitivamente que hay una especie de cubos. Entonces, si la temperatura está por debajo de unos 10 grados, entonces probablemente no venga nadie. Solo aquí alrededor de estos tal vez 10 grados, algunas personas están viniendo. Y luego aquí, si la temperatura está por encima de un cierto umbral, entonces nuestro campo de golf estará lleno. Y tal vez no se permitan más de 10 jugadores de golf. Así que por lo tanto, aquí, tampoco habrá más de 10 personas. Así que esto podría ser un escenario. Y luego vemos, si solo miramos esto intuitivamente, que tal vez una línea de regresión recta aquí no sea la mejor idea. Quizás intuitivamente, sería mucho mejor tener este tipo de cubos aquí. Así que aquí tenemos este cubo del medio. Y luego aquí, si se alcanza una cierta temperatura, lo más probable es que nuestro campo de golf esté completamente lleno. Por lo tanto, una línea de regresión recta no tendrá en cuenta estas situaciones aquí correctamente. Así que lo que haríamos intuitivamente en su lugar es simplemente tomar estos cubos. Así que tenemos aquí estas separaciones y luego calculamos aquí para estos diferentes cubos, solo la media de estos datos aquí. Así que aquí tenemos, por ejemplo, siempre lo mismo. Así que si estamos en esta categoría, simplemente predeciríamos aquí este 10. Si estuviéramos en este rango de temperatura, solo predeciríamos aquí el valor de 8 jugadores. Así que esto es lo que queremos hacer ahora con los árboles de decisión. Así que queremos combinar el concepto de regresiones, que es simplemente calcular el promedio en cierto modo. Y luego queremos usar los árboles de decisión para ponerlos en estos cubos. Entonces, en este ejemplo, se vería así. El primer nodo sería, ¿la temperatura es inferior a 10 grados? Entonces probablemente no haya nadie en el campo de golf. Si es inferior a 20, sí, habrá una buena cantidad de gente. Y si es más de 20, entonces habrá mucha gente o nuestro campo de golf estará lleno básicamente. Entonces, al mirar nuestros datos intuitivamente, podríamos entender que una división como esta tendría sentido. Pero, ¿cómo hace esto un algoritmo? Porque por supuesto queremos tener un algoritmo para que no tengamos que pensar en esto cada vez una y otra vez. Entonces, la forma en que funciona este algoritmo es que tenemos que considerar diferentes tipos de separaciones. Tan diferentes tipos de divisiones, como lo hemos hecho también en los árboles de decisión en la conferencia anterior.
Así que la primera división posible sería simplemente, hacemos la división aquí. Así que estos datos se separan, luego en esta categoría de la izquierda y esta categoría de la derecha. Y luego calculamos el promedio. Así que la media en la categoría de la derecha y la media aquí en la categoría de la izquierda. Así que la media aquí, solo hay un punto de datos está aquí, este valor 0. Pero la media aquí tal vez sea algo alrededor de 6.3. Y luego podemos, por supuesto, para decidir si esta es una buena división o no, calcular los residuos, porque siempre queremos tener residuos bajos. Y recuerde que una buena medida para medir los residuos si queremos sumarlos es elevarlos al cuadrado. Así que, por supuesto, también podemos tomar el valor absoluto de ello y sumarlo. Pero por experiencia, es bueno si simplemente elevamos al cuadrado estos residuos, súmelos todos juntos y use esto como criterio, si esta es una buena separación o no. Así que, por supuesto, podríamos pasar a otra división. Así que podríamos ir paso a paso, ir aquí de izquierda a derecha. Y luego tal vez terminemos aquí y veamos que aquí los residuos. Así que la suma de los residuos al cuadrado, por ejemplo, si tomamos el promedio de aquí y el promedio de aquí y luego calculamos estos residuales al cuadrado para todos nuestros puntos de datos probablemente sería mucho mejor. Entonces esta podría ser la primera división. Así que podemos hacer esto para todos nuestros puntos de datos y luego decir que esta es nuestra primera división. Entonces, por lo tanto, este será nuestro nodo raíz. Y luego de nuevo, podemos seguir adelante. Así que podemos ir aquí, usar esta rama izquierda. Así que tenemos aquí esto de 0 a menos de 10. Y podemos volver a pensar en cómo queremos dividir estos datos. Entonces, si siguiéramos adelante con esto hasta el infinito, entonces tendríamos cada punto de datos en una sola separación. Entonces todos nuestros puntos de datos estarían en su cubo propio porque entonces básicamente tenemos residuales o residuales al cuadrado de 0 porque sí, si solo tenemos un punto en cada cubo, ya no habrá residuos. Y también recordamos este problema ya, que se llama sobreajuste. Así que nuestro modelo se ajusta extremadamente bien a nuestros datos con residuales muy bajos. Pero entonces, si queremos poner esto en otro nuevo conjunto de datos, este modelo fallará en predecir valores precisos. Y, por lo tanto, lo que se hace comúnmente es que queremos establecer un número mínimo de puntos de datos que esté en una hoja. Eso significa que si tenemos 5 puntos de datos o menos en un cubo, ya no queremos dividir esto aquí. Y solo consideramos que esto es un nodo hoja. Y luego, si tenemos otro cubo con más de 5 puntos de datos, entonces podemos concentrarnos en este aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, hemos hecho de esto un cubo de 0 jugadores. Así que este era el cubo de la izquierda, y luego podemos seguir adelante con este cubo de la derecha aquí. Así que podemos hacer de nuevo las consideraciones para las divisiones. Por lo tanto, esta sería la primera opción para dividir. Tenemos solo un punto de datos aquí. Tenemos aquí estos otros puntos de datos. Calculamos de nuevo el promedio, luego calculamos los residuos, los elevamos al cuadrado, los sumamos y así sucesivamente. Así, volvemos a encontrar la mejor división en nuestros datos. Y luego podemos usar esta división nuevamente como criterio para este nodo aquí. Y entonces vemos que probablemente nos queden menos de 5 puntos de datos. Así que también los convertiremos en nodos hoja. Y luego tenemos que decidir, por supuesto, cómo será este valor aquí. Entonces, ¿por qué decimos que esto es 0 personas? ¿Por qué decimos aquí, esto es 7.75? Bueno, solo miramos los datos restantes en este cubo o en este nodo hoja. Y tenemos que calcular entonces el promedio aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, tenemos 7, 7, 8 y 9. Y por lo tanto, aquí el resultado es 7 más 8 más 9. Y luego tenemos que dividir esto por 4, que es 7. 75. Por supuesto, no necesitamos trabajar con estos números decimales. También podríamos decir, siempre queremos redondearlos al siguiente número entero.
Así es como funciona este árbol de regresión. Entonces no es muy complicado. Si has entendido el concepto de los árboles de decisión, entonces ahora puedes combinarlo fácilmente con estos árboles de regresión. Una pregunta podría ser, ¿cómo puede este algoritmo manejar diferentes categorías? Entonces, si no tenemos una sola columna, sino que ahora tenemos varias columnas y queremos decidir cuál sería la mejor columna para usar en nuestra división. Bueno, esto también lo sabemos un poco por los árboles de decisión de la última lección. Lo que haríamos es, por supuesto, primero consideremos solo una columna. Dividiríamos aquí los diferentes puntos de datos. Entonces, como ya lo hemos aprendido, ahora calcularíamos la suma de los residuos al cuadrado. Así que en la última lección, la impureza de Gini fue nuestra métrica para decidir que también es nuestra división. En esta regresión árboles, podríamos usar otra métrica. Y como dije, una muy buena es la de los residuales al cuadrado. Así que podríamos calcular de nuevo todos los residuos para todas las divisiones posibles en esta columna y luego ver de nuevo cómo es este mejor resultado para esta columna. Entonces, ¿cuál es la mejor división para esta columna? Entonces, la suma más baja de los residuos al cuadrado. Y luego, si hemos hecho esto, recordamos este número como candidato para un nodo, porque no sabemos si otra columna tal vez sea un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los datos para el viento. También podemos hacer un diagrama de dispersión solo para visualizar esto y calcular de nuevo aquí los residuales o los residuales al cuadrado como lo hemos hecho antes. Y luego podemos hacer lo siguiente de nuevo para el otras categorías y así sucesivamente. Así que así, encontraremos el número más bajo de residuos al cuadrado. Y este será entonces nuestro primer nodo. Luego, si hemos encontrado este nodo raíz, simplemente haremos los mismos pasos que lo hemos hecho antes. Así que simplemente trabajaremos con los datos restantes y repetiremos los mismos pasos nuevamente. Así que para resumir esto, hablemos de las ventajas y desventajas de los árboles de regresión, porque, de hecho, son uno de los algoritmos de aprendizaje automático más utilizados que existen. Y uno de los principales beneficios de estos árboles de decisión y una de las razones por las que se utilizan tan ampliamente es que básicamente se entienden de manera muy intuitiva. Así que podemos comprender por qué este árbol de decisión ha tomado una determinada decisión. Entonces esto es intuitiva y lógicamente comprensible. Así que ese es el primer beneficio. Otro beneficio es que, como ya lo dijimos, no hay mucho trabajo involucrado en la preparación de nuestros datos. Entonces estos árboles de decisión o estos árboles de regresión pueden funcionar bastante bien con los datos faltantes, por ejemplo. Entonces esto también es un gran beneficio en la realidad porque es muy común que tengamos algunos datos faltantes en nuestro conjunto de datos. Por supuesto, también hay algunas desventajas. Así que la primera y probablemente la más importante es que si quieres construir un solo árbol de decisión para tus datos completos, tal vez muy complejos, esto puede llegar a ser extremadamente complejo. Y has visto que hay muchas combinaciones que podrías tener que considerar. Y, por lo tanto, si tiene datos complejos, probablemente serán más complejos que otros algoritmos. Y, por supuesto, esto también puede resultar en un mayor tiempo para entrenar nuestro modelo. Y el tiempo de entrenamiento o la potencia computacional también pueden costar dinero. Y por lo tanto, esto es una desventaja y algo que nos gustaría evitar. Y por último, un pequeño cambio en los datos de los árboles de decisión puede resultar en una estructura completamente diferente de nuestro árbol de decisión. Es decir, que los árboles de decisión en general son un poco inestables. Por lo tanto, son bastante sensibles al cambio en nuestros datos. Así que esto también es, en general, más una desventaja. Pero afortunadamente, hay algunos métodos y algunas extensiones o algunas formas diferentes de trabajar con árboles de decisión para combatir estas desventajas. Y esto es lo que veremos en la próxima conferencia.
Así que en las últimas dos conferencias aprendimos sobre los árboles de decisión y los árboles de regresión. Y también aprendimos que puede haber algunos problemas con estos árboles de decisión o estos árboles de regresión. Y por lo tanto, en la práctica, un algoritmo muy utilizado que se basa en estos árboles de decisión, pero no tiene tantos problemas como los árboles de decisión es el bosque aleatorio. Entonces este bosque aleatorio se basa en árboles de decisión. Pero como recordamos en nuestra última conferencia, estos árboles de decisión pueden tener algunos problemas. Así que un problema es que no son muy robustos. Eso significa que ellos son bastante sensibles a los cambios en los datos subyacentes. Por lo tanto, un pequeño cambio en los datos puede causar un gran cambio en la estructura del árbol de decisión resultante. Otro problema es que estos árboles de decisión, por supuesto, requieren mucho tiempo para entrenarse y también pueden conducir fácilmente a un sobreajuste. Eso significa que nuestro modelo es realmente adecuado para los datos de entrenamiento. Por lo tanto, tiene un bajo error cuadrado, pero a menudo no es realmente bueno con datos nuevos. Y en lo que respecta a estos problemas, los bosques aleatorios son realmente mucho mejores a veces que un solo árbol de decisión. Entonces, ¿cómo funciona un bosque aleatorio? Así que un bosque aleatorio básicamente se basa en muchos árboles de decisión. Así que, básicamente, en lugar de tener un árbol muy complejo, tenemos más árboles que no son tan complejos. Así que esta es la diferencia básica entre un bosque aleatorio. Así que tenemos muchos árboles que no son tan complejos en lugar de un solo árbol que es muy complejo. Así, podemos reducir la complejidad y esto puede conducir a una menor probabilidad de sobreajuste, lo cual es algo bueno. Así que este es uno de los beneficios de los bosques aleatorios. Y el tiempo de entrenamiento también a menudo es más rápido con estos bosques aleatorios de lo que lo tendríamos con árboles de decisión. Así que la pregunta es, ¿cómo son estos árboles o cómo se construyen estos árboles individuales en el bosque aleatorio? Entonces, un método es que solo hay un subconjunto aleatorio de características consideradas en cada división. Entonces, por ejemplo, en cada uno de los árboles, solo consideramos en lugar de todas nuestras, digamos 100 divisiones posibles y características posibles, solo consideramos tal vez al azar 10 de nuestras características. Y en otro árbol, consideramos, por ejemplo, la temperatura y el viento. Y en el otro árbol de nuevo, consideramos solo otras características de nuevo. Así, podemos reducir la complejidad, pero como tenemos un par de árboles, aún podemos obtener muy buenos resultados. A menudo, estos bosques aleatorios dan incluso mejores resultados que los árboles de decisión. Y también estos árboles de decisión tienen los llamados hiperparámetros. Eso significa, por ejemplo, ya mencionamos, por ejemplo, queremos tener en cada nodo hoja al menos una cierta cantidad de puntos de datos. Entonces en nuestro ejemplo, dijimos que queremos tener al menos 5 puntos de datos en un nodo hoja. Y este es un llamado hiperparámetro. O por ejemplo, ¿cuántos niveles queremos tener? Entonces la profundidad del árbol es otro hiperparámetro. Entonces estos hiperparámetros definen en cierto modo la estructura del árbol. Y en un árbol de decisión, tal vez haya mucho trabajo involucrado para calcular todas las diferentes combinaciones. Pero en un bosque aleatorio, puede haber diferentes tipos de hiperparámetros utilizados. Y así, la estructura de los diferentes árboles en este bosque también puede ser diferente. Por lo tanto, esto puede deberse a diferentes hiperparámetros en estos diferentes árboles. Al final, tenemos todos estos árboles en nuestro bosque y luego se combinarán. Hay diferentes métodos para combinar el resultado en nuestros árboles. Y de esto es de lo que hablaremos. Entonces estos se llaman métodos de conjunto. Y los dos más importantes son el embolsado y el boosting. Si estos árboles se construyen con este método de embolsado,
podemos seleccionar aleatoriamente una cierta cantidad de datos, por lo que no los datos completos y entrenar un árbol con esto. Así que podemos hacer esto de nuevo con otro subconjunto de datos y entrenar otro árbol con estos datos. Así que tomamos un subconjunto más pequeño de nuestros datos completos e intentamos entrenar un árbol con estos diferentes subconjuntos. Entonces, en otras palabras, tenemos un entrenamiento paralelo porque todos estos árboles se pueden construir independientemente unos de otros y esto también resultará en un entrenamiento más rápido. Así que tenemos subconjuntos pequeños y entrenamos muchos árboles más pequeños con estos subconjuntos. Y lo que es importante, es un entrenamiento paralelo, así que todos pueden ser entrenados al mismo tiempo, y al final, simplemente combinamos estos resultados. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuevos datos, entonces obtenemos un resultado para un árbol, obtenemos otro resultado para el otro árbol y así sucesivamente. Y luego podríamos simplemente calcular u obtener todos estos resultados diferentes y calcular luego la media de todos estos resultados. Así que así, podemos combinar estos resultados de estos diferentes árboles en un solo resultado, que es luego el resultado de nuestro bosque aleatorio. Otro método es el llamado boosting. Así, no estamos entrenando nuestros datos y nuestros árboles en paralelo, sino que es un entrenamiento secuencial. Eso significa que el primer árbol se construirá con una cierta cantidad de datos y luego estos datos no se volverán a utilizar. Entonces dentro de este método de embolsado, tenemos con reemplazo. Eso significa que podemos volver a seleccionar los mismos datos. Entonces el primer árbol se construye con esta primera cantidad de datos y luego este árbol se utilizará para el siguiente árbol. Y habrá un enfoque especial en los errores de estos árboles. Entonces las áreas donde este árbol no ha tenido un rendimiento tan bueno. Y en esta área, el árbol se cambiará con algunos datos nuevos aquí que no se han utilizado antes. Así que esto es lo que nos dará nuestro segundo árbol. Y luego, por supuesto, de nuevo, hacemos este proceso de nuevo. Observamos los errores que se han cometido en nuestro árbol actual, donde ha habido algunos problemas y nos centraremos en esta área donde ha habido estos problemas. Y así, al final, obtendremos muchos árboles y aún podemos considerar estos árboles. Así que a pesar de que este es un entrenamiento secuencial y siempre estamos concentrándonos en los errores que se han cometido, obtenemos un conjunto de árboles. Así que aún podemos usar todos estos árboles para obtener nuestro resultado final. Pero hacemos este método de ensamble de una manera diferente. Porque cada árbol obtiene una puntuación. Entonces, dependiendo de lo bien que le haya ido a este árbol obtendrá una puntuación más alta para que al final haya un peso más pesado en estos árboles que se están desempeñando mejor que otros árboles. Entonces, eso significa que en lugar de simplemente calcular la media muy simple de estos resultados, si le damos a este árbol nuevos datos para predecir, usamos estas puntuaciones calcular un promedio ponderado para que los árboles que se han comportado mejor obtengan un peso más alto en nuestro promedio, por lo tanto, en nuestro resultado. Ahora bien, ambos métodos funcionan muy bien en lo que respecta a reducir la complejidad, es decir, reducir el tiempo de entrenamiento, así como en mejorar la precisión. Así también con estos dos métodos, los resultados de estos bosques aleatorios son, en general, mejores que con los árboles de decisión únicos. Pero aún en la práctica, el método que se utiliza más comúnmente para estos bosques aleatorios es este método de embolsado. Por lo tanto, el término embolsado es en realidad una abreviatura de Bootstrap Aggregating. Así que tal vez esta también sea una forma de recordar este término de embolsado. Entonces, si estamos hablando de datos numéricos que queremos predecir, podemos calcular fácilmente esta media o si estamos hablando de aumentar, esta media ponderada. Pero ¿qué tal si tenemos problemas de clasificación? Entonces no queremos predecir valores numéricos, pero queremos predecir categorías o queremos predecir si el resultado es sí o no.
También tiene que haber un método de conjunto para combinar el resultado de estos árboles. Y para estos problemas de clasificación, el método que se utiliza aquí suele ser el llamado votación. También se puede utilizar para estos valores numéricos, pero, por supuesto, aquí las regresiones son mucho más comunes. Así que calcular la media es mucho más común para estas predicciones de datos numéricos. Pero si tenemos estos problemas de clasificación, cada uno de los árboles dará un resultado para una determinada categoría y esto contará como un voto. Así que tal vez este árbol vote por sí, porque el resultado en este árbol estará yes para una cierta cantidad de datos. Otro árbol dará como resultado un no. Y luego aquí el último también resultará tal vez en un no. Así que dos árboles han votado por no y un árbol ha votado por sí. Así que el resultado será un no en el bosque aleatorio. Antes de que queramos concluir esta conferencia, quiero darles algunos impresión de qué tipo de hiperparámetros se utilizan en estos bosques aleatorios. Porque estos hiperparámetros son realmente los que básicamente definen cómo se ve nuestro bosque aleatorio y, por lo tanto, esto es bastante importante y, en mi opinión, vale la pena mencionarlo. Entonces, algunos de los hiperparámetros que puedes imaginar son, por ejemplo, el número de árboles que se construyen dentro de un bosque aleatorio. O también, ya hemos mencionado esto, la profundidad máxima de nuestros árboles. Y esto se aplica entonces a todos nuestros árboles. Entonces queremos limitar nuestros árboles a una profundidad máxima. Y una profundidad significa aquí, por ejemplo, que sería una profundidad de 3, ya que tenemos 3 niveles que bajan al máximo. Y otro hiperparámetro que también ya conocemos podría ser un número mínimo de muestras por nodo o hoja. Así que no dividiremos nuestros datos aún más si nos queda menos de este número mínimo de muestras en un nodo. Así que ahora sabes sobre los árboles de decisión, sobre los árboles de regresión y también sobre estos bosques aleatorios que están en la práctica realmente eficiente en la predicción de valores numéricos o también de valores categóricos. Así que en la práctica estos son algoritmos muy poderosos. Así que en las últimas conferencias aprendimos mucho sobre los diferentes tipos de regresiones que tenemos. Y en la vida real a menudo nos enfrentamos al problema de los datos faltantes. Por lo tanto, en esta conferencia vamos a echar un vistazo a cómo podemos abordar este problema de la falta de datos y lo que tenemos que cuidar aquí. Y luego también aprenderemos sobre 4 estrategias, las 4 estrategias comunes para lidiar con estos datos faltantes. Así que en este ejemplo vamos a echar un vistazo a la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos la información sobre los ingresos de algunas personas. Y tenemos algunas informaciones adicionales como el sexo y el nombre de estas personas. Así que supongamos que queremos calcular la media para las diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, para el género obtenemos la media de 4.750 para los hombres y para las mujeres obtenemos la media de 4.250. Así que, por supuesto, estos son solo algunos datos aleatorios que he inventado, pero es bueno demostrar cómo podemos lidiar con estos datos faltantes. Entonces, si faltan algunos datos aquí, por ejemplo, como este, entonces vemos, por supuesto, que la media puede cambiar, pero tal vez sea solo un pequeño cambio. Así que aquí también vemos que la diferencia entre hombre y mujer sigue siendo casi la misma y también los valores siguen siendo bastante similares para la media. Pero si estamos mirando ahora esta situación en la que también faltan 4 valores, vemos que la media es ahora muy diferente. Y también lo que notamos es que la diferencia entre la media para el hombre y la mujer es mucho mayor. Así que ahora es una diferencia de 1.000 pesos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo se distribuyen estos valores faltantes, cómo se distribuyen. Así que se distribuyen aleatoriamente en todo nuestro mundo. ¿O hay algún tipo de sesgo sistemático?
Porque en este ejemplo, tal vez si investigamos un poco más sobre esto, veríamos que hay, por ejemplo, tal vez otra columna y vemos que todos los valores faltantes ocurren si el título es académico. Entonces, por supuesto, esto causaría un sesgo sistemático en nuestros datos. Entonces esto es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Así es, estos valores faltantes simplemente se extienden por todo nuestro conjunto de datos al azar o tal vez hay algún patrón en nuestros datos. Entonces, en este caso, los valores de NA ocurren solo para el grado académico. Entonces este es el primer paso del que debemos ocuparnos. Entonces, ¿cómo podemos lidiar ahora con los datos faltantes? Echemos un vistazo al siguiente ejemplo y luego tratemos de entender cuáles son estas diferentes estrategias, cuáles son los pros y los contras y también en qué situación aplicaríamos qué estrategia. Entonces la primera sería simplemente eliminar la columna completa. Así que vemos, por ejemplo, en el nombre de esta columna que faltan dos valores, pero tal vez para nuestro análisis no importa esta columna. Por lo tanto, podríamos tratar con estos datos faltantes simplemente eliminando la columna. Quizás estos valores faltantes causarían algunos problemas en algún caso y luego podríamos simplemente eliminar esta columna y ocuparnos del resto de la columna. Así que este sería un primer paso y muy fácil que podemos hacer para lidiar rápidamente con estos datos faltantes. Por supuesto, potencialmente podríamos perder información si hay alguna información relevante aquí para nosotros y, por lo tanto, se utiliza principalmente si la columna que queremos eliminar no es relevante para nosotros. Así que esto sería algo muy simple que podemos hacer, pero por supuesto solo funciona si estos valores aquí en estas columnas no son importantes para nosotros. Otra forma sería eliminar todas las filas donde hay algunos valores faltantes. Así, por ejemplo, aquí tenemos un valor faltante en el nombre, aquí tenemos un valor faltante en el ingreso, aquí tenemos un valor faltante en el grado y en el nombre. Así que donde quiera que falte un valor, eliminaremos la fila completa. Por supuesto, esto es de nuevo una cosa muy fácil que podemos hacer, es muy rápido y no es muy sofisticado, pero, por supuesto, potencialmente, si hay muchas columnas con valores faltantes y si también hay muchos valores faltantes en estas columnas, esto podría significar que potencialmente perdemos muchas filas. Y por lo tanto, dependiendo de cuántos de estos valores faltantes estén en nuestro conjunto de datos, esta puede ser una buena estrategia, o tal vez también no tan buena. Entonces, por lo tanto, esto se hace principalmente si no hay tantos valores faltantes en nuestra tabla. Entonces, si tenemos 1 millón de filas de datos y tenemos tal vez el 1% o menos del 1% de valores faltantes, entonces podemos eliminar fácilmente estas filas. Pero, por supuesto, puede ser un poco problemático si hay muchos valores faltantes y si queremos reducir la cantidad de filas que tenemos que eliminar. También podríamos decidir que solo eliminemos estas filas con un valor faltante en una determinada columna. Entonces, por ejemplo, esta columna de ingresos es la columna principal y más importante para nosotros. Y por lo tanto, decidimos que solo eliminamos las filas donde falta un valor en esta columna de ingresos. Porque si hay un valor que falta aquí, tal vez esto no sea un problema tan grande para nosotros. Y por lo tanto, podríamos simplemente eliminar aquí estos valores en nuestras columnas importantes. Así que solo en una columna específica. Y esto, por supuesto, todavía es un poco más sofisticado, pero aún así no es un esfuerzo tan grande, por lo general, hacerlo. Y el beneficio es que nos deja con más filas a la izquierda y aún así podemos trabajar con nuestros datos de manera que podamos usar las columnas que son importantes para nosotros sin ningún valor faltante. Así que esto se usa a menudo en general si estamos interesados, especialmente en una determinada columna y queremos saber alguna información sobre esta columna. Entonces podemos simplemente limpiar esta columna aquí y aún tener suficientes datos para hacer algún análisis.
Entonces, la última, que es la más sofisticada, sería reemplazar nuestros datos con una buena suposición, diría yo. Entonces, por supuesto, hay diferentes estrategias. Entonces, por ejemplo, aquí para el nombre, tal vez tengamos un algoritmo, y este algoritmo, una regresión, por ejemplo, no puede lidiar con los valores faltantes. Entonces podríamos dar aquí un reemplazo. Por ejemplo, podríamos decir unknown. Así que tenemos una nueva categoría propia que se llama unknown. Y esto también podría resolver potencialmente nuestros problemas. Otra forma sería simplemente calcular la media. Por ejemplo, si estamos hablando de una columna numérica, entonces podríamos calcular la media. Por supuesto que podríamos estar aquí de nuevo aún más sofisticado. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una regresión sobre el ingreso. Así que estamos utilizando todos estos datos que no faltan para entrenar nuestro modelo de regresión y luego predecir los valores para los valores faltantes. Y luego simplemente llenar los valores así. Así que podríamos tener en cuenta cuál es el género, cuál es el grado y si tenemos más información, entonces también podríamos incluirla en nuestra regresión, en nuestra predicción. Así que también podemos ser aquí más sofisticados que solo usar la media. Pero, por supuesto, también podríamos crear nuevas categorías para limpiar estos datos faltantes. Este también puede ser un paso muy importante. Por lo tanto, esto se usa si tienes suficientes datos y si es importante para ti tener datos precisos, entonces podrías esforzarte un poco más. Y, por supuesto, esto solo funciona si tienes suficientes datos para hacer buenas predicciones y si también tienes algunas características relevantes para esto. Así que estas son las estrategias que podemos aplicar y ves que tal vez no sean geniales. Por lo tanto, siempre sigue siendo un problema tener datos faltantes y la mejor manera de lidiar con los datos faltantes es que nos aseguremos de que antes de analizar estos datos y antes de que se generen estos datos tengamos la menor cantidad posible de datos faltantes. Porque ves que todas estas 4 estrategias no son ideales y solo están tratando de mejorar un poco la situación. Pero lo mejor es simplemente trate de evitarlo tanto como sea posible. Pero como a menudo el tiempo no es posible por completo, por lo tanto, tenemos estas 4 estrategias que podemos aplicar. Espero que esto haya sido útil y nos vemos en la próxima conferencia.